Welcome to my channel. Da la vuelta al coche ahora mismo. Las palabras salieron de mi boca con tanta fuerza que mi esposo casi pierde el control en la carretera. Estábamos en una autopista del norte de México, quizá a 1 hora de la frontera con Estados Unidos, cuando cada instinto dentro de mi cuerpo empezó a gritar que algo estaba terriblemente mal. «Gloria, ¿qué está pasando?», preguntó mi esposo, ya orillándose mientras los autos pasaban a toda velocidad. Mis manos temblaban mientras miraba fijamente la bolsa de viaje, aparentemente inocente, que estaba en el asiento trasero. Apenas unos minutos antes, mi hijo Brandon me había llamado. Su voz sonaba extrañamente dulce, preguntando específicamente por esa bolsa. La forma en que dijo «te quiero» antes de colgar. En 42 años, ese muchacho quizá me había dicho esas palabras unas cuantas veces, y jamás, en una llamada casual, «algo no está bien», susurré, con el corazón golpeándome el pecho. «Tenemos que dar la vuelta ahora mismo». Mi esposo me miró con la misma confianza que me había mostrado durante nuestros 50 años de matrimonio. No hizo preguntas, no discutió, solo esperó un espacio entre el tráfico y dio la vuelta en U, una maniobra que probablemente nos salvó la vida a los dos. Verás, lo que descubrí dentro de esa bolsa cambió todo lo que creía saber sobre mi propio hijo y sobre la familia que había estado sosteniendo durante años. Lo que habían planeado para mí, lo que estaban dispuestos a sacrificar para resolver sus problemas de dinero. Fue tan devastador, tan impensable, que incluso ahora, meses después, apenas puedo creer que mi propio hijo me hubiera puesto en un peligro así. Pero me estoy adelantando. Para entender cómo terminamos en esa carretera, conmigo gritándole a mi esposo que diera la vuelta antes de cruzar una frontera internacional, necesito contarte los 5 años que llevaron a ese momento. 5 años de generosidad, sacrificio y amor que la familia de mi hijo dio completamente por sentados. Porque, verás, yo los había estado ayudando económicamente desde que Brandon perdió su trabajo. Mes tras mes, año tras año, fui su red de seguridad, su solución para cada crisis. Y me pagaron esa bondad planeando algo tan impactante, tan criminal, que pudo haber destruido toda mi vida. Déjame empezar desde el principio, y entenderás exactamente por qué esas 3 palabras «da la vuelta» fueron las más importantes que he pronunciado en toda mi vida. Antes de profundizar más en la historia de Gloria, por favor deja un comentario diciéndome desde dónde estás viendo y suscríbete al canal Bóveda Historias de las Abuelas. Estoy creando una comunidad de mujeres increíbles que saben que los mejores capítulos pueden llegar a cualquier edad. Ahora, volvamos a la historia. Mi nombre es Gloria. Tengo 68 años y vivo con mi esposo, con quien llevo 50 años de matrimonio, en nuestra acogedora casa de 3 recámaras en Puebla, México. Criamos a 3 hijos en este hogar y después de décadas trabajando como secretaria en una escuela pública, me jubilé con una pensión modesta y algunos ahorros que construimos con mucho cuidado a lo largo de los años. La vida era buena, tranquila incluso, hasta hace 5 años, cuando todo cambió para la familia de mi hijo Brandon. Brandon había trabajado como supervisor de almacén durante casi 15 años, cuando la empresa, de pronto, hizo recortes de personal. Así, sin más, a los 42 años, se quedó sin empleo, con una esposa, Andrea, y un hijo de 3 años que mantener. El mercado laboral era brutal, y aun cuando Brandon lograba encontrar trabajo, siempre eran puestos temporales que pagaban mucho menos de lo que ganaba antes. Como su madre, ¿cómo iba yo a quedarme de brazos cruzados viendo a la familia de mi hijo pasar dificultades? Todo empezó poco a poco. Unos cuantos cientos de pesos aquí y allá para ayudar con el súper cuando el dinero no alcanzaba. Dinero para la gasolina, para que Brandon pudiera seguir buscando trabajo. Luego el casero subió la renta y ya no podían cubrir la diferencia. ¿Qué se suponía que debía hacer yo? ¿Dejar que desalojaran a mi nieto? Antes de darme cuenta, ya estaba cubriendo la mayoría de sus gastos importantes cada mes. La renta, los pagos del coche, el seguro, los servicios. Incluso compraba toda la despensa y pagaba la guardería de mi nieto para que Andrea pudiera trabajar medio turno en un salón de uñas. «Mamá, te prometo que esto es solo temporal»,
me decía Brandon cada vez que le entregaba otro cheque. En cuanto me recupere, te voy a devolver hasta el último peso. Andrea asentía, aunque yo notaba que nunca parecía tan agradecida como Brandon. A veces la sorprendía poniendo los ojos en blanco cuando creía que yo no la veía, o haciendo comentarios pequeños sobre cómo a algunas personas la vida les resulta más fácil que a otras. Pero yo hacía a un lado esos sentimientos, porque la familia ayuda a la familia, ¿no? Y cómo disfrutaba yo pasar tiempo con mi nieto. Lo cuidaba casi todos los fines de semana, lo llevaba al parque, le leía cuentos, lo consentía como se supone que hacen las abuelas. Esos momentos hacían que cada sacrificio valiera la pena. Mi esposo a veces se preocupaba. Gloria, tenemos que cuidar también nuestra jubilación, me decía con suavidad. Pero yo no soportaba la idea de que a mi nieto le faltara algo. Además, nos las arreglábamos bien con nuestra pensión y nuestros apoyos de retiro. Los años se fueron mezclando así. Brandon encontraba trabajo, perdía trabajo, conseguía otro que no pagaba lo suficiente. Yo seguía firmando cheques, seguía cubriendo sus faltantes, seguía siendo esa red de seguridad confiable que sostenía toda su vida. Para cuando mi nieto empezó la primaria, me di cuenta de que llevaba casi 5 años manteniéndolos. No de vez en cuando, no solo en emergencias, sino de forma constante, mes tras mes. Ellos nunca tuvieron que preocuparse por llegar a fin de mes, porque la abuela Gloria siempre estaba ahí para cubrir los huecos. Yo pensaba que estaba siendo una madre y una abuela amorosa. Pensaba que los estaba ayudando a atravesar una mala racha hasta que pudieran valerse por sí mismos otra vez. Lo que no me di cuenta fue que, en algún punto del camino, mi generosidad dejó de sentirse como un regalo para ellos y empezó a sentirse como una obligación. Se acostumbraron tanto a mi apoyo que empezaron a esperarlo, a planear su vida alrededor de él, a ver mi dinero como si fuera su dinero. Y cuando por fin, por primera vez en 5 años, dije que no a una de sus peticiones, fue entonces cuando descubrí cuánto me valoraba realmente mi propia familia. Más allá de mi cuenta bancaria, el pasado mes de enero, todo cambió con una sola llamada telefónica. Mi nieto asistía a la primaria pública de la zona y, según todos, le iba bien en la escuela, pero Andrea llamó y pintó un panorama completamente distinto. «Gloria, lo están molestando todo el tiempo», dijo con una preocupación exagerada. «Esos niños son crueles, se burlan de su ropa, lo excluyen de todo. Los maestros no hacen nada y los grupos están llenísimos. Llega a la casa llorando casi todos los días». Mi corazón se rompió de inmediato por mi nieto. ¿Qué abuela no se sentiría devastada al escuchar que su nieto querido está sufriendo? «Hay una academia privada excelente al otro lado de la ciudad», intervino Brandon. «Grupos pequeños, muy buenas políticas contra el acoso escolar, atención individual para cada alumno. Eso le resolvería todos sus problemas». «Suena perfecto», dije yo, ya imaginándome a mi nieto floreciendo en un mejor ambiente. «¿Qué necesitan que haga?» «Bueno», la voz de Andrea se volvió un poco más suave. «La colegiatura es bastante alta. Son como 15,000 pesos, por lo que resta de este ciclo escolar. Y luego, sube a 18,000 pesos al año». Sentí que el estómago se me caía. Esas cifras eran enormes comparadas con todo lo que me habían pedido antes. Pero luego pensé en la carita de mi nieto, llorando, y casi dije que sí en ese mismo instante. «Casi. Déjenme pensarlo», me escuché decir. «Es bastante más de lo que solemos ayudar». Hubo silencio del otro lado de la línea. Podía sentir su sorpresa a través del teléfono. «Mamá», dijo mi hijo despacio, «esto es por la felicidad y el futuro de tu nieto. Seguro eso vale cualquier cantidad de dinero». Durante 3 días luché con esa decisión. Mi esposo y yo lo hablamos una y otra vez. Revisamos nuestro presupuesto, nuestros planes de retiro, nuestra propia seguridad financiera. La verdad era que sí podíamos costearlo, pero eso implicaría cambios importantes en nuestro estilo de vida y en la planeación de nuestro futuro. Pero había algo más que también me inquietaba. En todas las veces que había cuidado a mi nieto últimamente, él se veía perfectamente feliz, platicador sobre sus amigos, emocionado con los proyectos de la escuela, sin mencionar jamás acoso ni problemas. Cuando le pregunté con cuidado por la escuela, solo se encogió de hombros, dijo que todo estaba bien y volvió a jugar. Finalmente,
Les devolví la llamada. He pensado esto con mucho cuidado, les dije a Brandon y a Andrea. Amo a nuestro niño más que a nada, pero creo que primero deberíamos explorar otras opciones. Tal vez podríamos hablar con sus maestros, revisar los programas contra el acoso de la escuela, o incluso considerar otra primaria pública antes de lanzarnos a la educación privada. El silencio que siguió fue helado. ¿Entonces estás diciendo que no?, dijo Andrea, seca. Estoy diciendo que probemos otras soluciones antes de comprometernos con un gasto tan grande, respondí, tratando de mantener la voz calmada y razonable. Increíble, la escuché murmurarle a Brandon, aunque claramente quería que yo lo oyera. Vaya, abuela. La llamada terminó poco después, con promesas de buscar otras opciones que yo sabía que no tenían ninguna intención de seguir. En menos de una semana, todo cambió. De pronto, mis fines de semana cuidando a mi nieto fueron cancelados. Estamos ocupados. Este fin de semana se volvió la respuesta habitual cuando llamaba para preguntar si podía verlo. Las comidas familiares en su casa, que eran una tradición mensual, dejaron de mencionarse. Cuando llamaba solo para hablar con mi nieto, las conversaciones se volvieron incómodas y apresuradas. Está haciendo tarea, está jugando con amigos, no es buen momento. Esas se convirtieron en las respuestas habituales de Andrea. Lo peor fue encontrármelos una tarde en el supermercado. Mi nieto me vio y corrió hacia mí con la sonrisa más grande, rodeándome la cintura con sus bracitos para abrazarme. Pero cuando Andrea se dio cuenta, lo llamó de inmediato con un seco «Vámonos, ya», y apenas reconoció mi presencia. Mi propio nieto se quedó confundido por la frialdad de su madre conmigo. Lo vi claramente en su carita inocente. No entendía por qué la abuela Gloria ya no era bienvenida en sus vidas. Por primera vez en décadas de ayudar, había puesto un solo límite. Había pedido una sola pausa para pensar en alternativas, y esa fue su respuesta. El mensaje era clarísimo. Mi valor para ellos era puramente financiero. La abuela que había cubierto sus gastos, cuidado a su hijo y sido su red de seguridad durante casi 5 años, estaba siendo castigada por atreverse a decir: «Pensemos esto», en lugar de escribir un cheque de inmediato. Así pasaron 2 meses. 2 meses de puertas cerradas, de extrañar profundamente a mi nieto, de preguntarme si había cometido un error terrible. Empecé a dudar de mí misma, a pensar que quizá debería pagar la colegiatura solo para recuperar a mi familia. Fue exactamente en ese momento cuando llamaron, con ese cambio repentino de actitud y con la invitación que nos llevaría a esa carretera. Ahora, al mirar atrás, entiendo que esos 2 meses de frialdad no fueron un castigo por decir que no. Fueron una preparación para algo mucho peor. Y así como empezó el silencio, también terminó de golpe. Era principios de abril, cuando sonó mi teléfono y escuché la voz de mi hijo, más alegre de lo que había estado en meses. «Hola, mamá. ¿Cómo están tú y papá?», preguntó con un entusiasmo que de inmediato me llamó la atención. Después de 2 meses de casi no hablarnos, ese cambio tan drástico resultaba desconcertante. «Estamos bien, hijo», respondí con cautela. «¿Y ustedes cómo están?». «Muy bien. De hecho, por eso llamo. Andrea y yo hemos estado hablando y nos dimos cuenta de que hemos estado demasiado estresados últimamente. Pensamos que tal vez sería bueno escaparnos juntos, pasar tiempo de calidad en familia». Mi corazón dio un salto. A pesar de todo lo ocurrido, los había extrañado muchísimo, especialmente a mi nieto. Una prima de Andrea tiene una cabaña cerca de la frontera, junto a un lago. Nos invitó a pasar un fin de semana largo. Tú, papá, yo, Andrea y el niño. ¿Qué te parece? La idea de un viaje juntos, de recuperar a mi familia, era justo lo que había estado deseando. Tal vez por fin entenderían que nuestra relación era más importante que cualquier desacuerdo sobre gastos escolares. «Suena maravilloso», le dije. «¿Cuándo pensaban ir?». «Este mismo fin de semana». Sé que es con poco aviso, pero la prima de Andrea tuvo una cancelación y el clima va a estar perfecto. Sería una gran oportunidad para que el niño conviva con sus abuelos y para que todos reconectemos. Hicimos planes para que viajaran con nosotros. Mi esposo y yo teníamos una camioneta cómoda en la que cabíamos todos, y mencionaron algo sobre llevar equipo de pesca y juegos para mi nieto. «Ah, y mamá», añadió Brandon, cuando ya estábamos por colgar,
¿Te importaría llevar una bolsa extra por nosotros? Nuestro coche va bastante lleno con las cosas del niño y el equipo de pesca. Es solo una bolsa pequeña para pasar la noche. Claro que sí, cariño, respondí sin dudarlo. ¿Qué abuela no ayudaría a cargar una bolsa extra? La noche anterior a salir, Andrea dejó la bolsa en nuestra casa. Era una bolsa negra común, de esas para una noche. Nada fuera de lo normal. De hecho, estaba bastante amable, platicando sobre lo emocionado que estaba mi nieto por el viaje y agradeciéndonos por aceptar ayudarlos con el transporte. Ha estado hablando toda la semana de ver a la abuela y al abuelo dijo con una sonrisa que parecía sincera: «Este viaje nos va a hacer muy bien a todos». Me fui a dormir esa noche sintiéndome esperanzada por primera vez en meses. A la mañana siguiente, decidimos ir en 2 coches porque había mucho equipaje, equipo de pesca y provisiones para el fin de semana. Mi esposo y yo tomamos nuestra camioneta, llevando la bolsa de viaje y parte del equipo, mientras Brandon manejaba su coche con Andrea y mi nieto, siguiéndonos detrás. El trayecto comenzó perfecto. Mi nieto no dejaba de saludarnos desde su coche, y en los semáforos nos poníamos a un lado para que nos enseñara sus juegos de viaje y sus botanas. Se sentía como antes, como si volviéramos a ser una familia unida. Habíamos manejado unas 3 horas, avanzando bien hacia la frontera, cuando sonó mi teléfono. Era Brandon, llamando desde su coche detrás del nuestro. «Mamá, oye». Una pregunta rápida dijo, y algo en su tono me puso en alerta de inmediato. Había un nerviosismo en su voz que nunca antes le había escuchado. «Sí, hijo. Esa bolsa que te dio Andrea. La traes contigo, ¿verdad?» Sí, se subió al coche. «Sí, claro. Está aquí, justo a mi lado. Bien, bien. ¿Y no has? Quiero decir, no tuviste que mover nada dentro ni nada, ¿verdad?» La pregunta me pareció extraña. ¿Por qué habría de revisar una bolsa personal de ellos? «No, cariño. No la he tocado». «¿Por qué?» Por nada. Solo para asegurarme de que todo esté bien para el cruce. Ya sabes lo cuidadosos que están ahora». Hizo una pausa y luego dijo algo que me heló la sangre. «Te quiero, mamá. Sabes eso, ¿verdad? Te quiero mucho, de verdad». Mi hijo nunca, en toda su vida adulta, me había llamado solo para decirme que me quería. Nunca. Y mucho menos con esa intensidad, con ese tono casi desesperado. Colgué, pero las manos me temblaban. Cada instinto maternal que desarrollé a lo largo de casi 7 décadas estaba gritándome que algo estaba terriblemente mal. «Da la vuelta al coche ahora mismo». Fue entonces cuando le grité esas palabras a mi esposo. Las palabras que probablemente nos salvaron la vida a los dos. Nos detuvimos en la siguiente salida, y mientras mi esposo mantenía a todos distraídos, yo abrí en silencio esa bolsa aparentemente inocente. Lo que encontré dentro hizo que se me helara la sangre. Cuidadosamente ocultos, debajo de las pijamas dobladas de mi nieto y de algunos de sus juguetes favoritos, había pequeños paquetes envueltos en plástico. Incluso a mi edad, no era tan ingenua como para no reconocer lo que estaba viendo. Drogas. Una cantidad considerable. Mi propio hijo y su esposa habían planeado usarme como una mula involuntaria para cruzar droga por una frontera internacional. Habían contado con mi amor por mi nieto, con mi deseo de reconciliarnos como familia y con mi confianza absoluta en ellos para transportar su carga ilegal sin hacer preguntas. Si nos hubieran detenido en la frontera, y con lo minuciosas que estaban las revisiones ese día, muy probablemente habría pasado. Yo habría sido la que enfrentara cargos criminales. A mis 68 años, me habría enfrentado a años de prisión por tráfico de drogas. Y esa llamada de Brandon no era para preguntar por la bolsa. Era porque sabía que estaba a punto de destruir la vida de su madre para resolver sus propios problemas. Lo peor fue darme cuenta de que todo ese viaje de reconciliación había sido planeado desde el momento en que dije que no a pagar esa colegiatura. El trato frío, la reconciliación repentina, la urgencia, la cabaña del familiar, todo había sido un plan cuidadosamente armado para manipular mi amor y llevarme a cometer un delito grave. Mientras miraba esos paquetes escondidos entre las cosas inocentes de mi nieto, entendí que mi propio hijo estaba dispuesto a sacrificarlo todo: mi libertad, mi nombre, todo mi futuro, antes que aprender a vivir, dentro de sus posibilidades,
o buscar soluciones legales a sus problemas económicos. Ese fue el momento en que comprendí que la Gloria que había pasado casi 5 años sosteniéndolos y justificando sus decisiones había desaparecido para siempre. Ahí, detenida al costado de la carretera, mirando esos paquetes escondidos bajo las pijamas de mi nieto, sentí que algo dentro de mí cambiaba para siempre. La madre que había hecho excusas por las malas decisiones de su hijo ya no existía. La abuela que había priorizado mantener la paz antes que protegerse a sí misma se desvaneció en ese instante de terrible claridad. Mi esposo se acercó en silencio. ¿Qué encontraste, amor? Le mostré el contenido, sin decir una sola palabra. Su rostro se puso pálido y luego duro, con una ira que rara vez había visto en nuestros 50 años de matrimonio. Nos vamos a casa, dijo simplemente. Ahora mismo. Desde el coche de ellos, detrás del nuestro, pude ver a Brandon inquietarse, seguramente preguntándose por qué nos habíamos detenido. Mi teléfono volvió a sonar, pero lo apagué. No soportaba escuchar su voz sabiendo lo que había planeado hacerme. El camino de regreso a casa fue silencioso entre mi esposo y yo, pero mi mente no dejaba de dar vueltas. Cada momento de los últimos 2 meses, de pronto, encajó perfectamente. El trato frío, después de que me negué a pagar la colegiatura, no había sido un castigo. Había sido una preparación. Necesitaban crear distancia para que, cuando de pronto me invitaran a ese viaje, yo estuviera tan agradecida por la reconciliación que no hiciera preguntas. Habían manipulado mi amor por mi nieto, mi desesperación por reparar nuestra relación y mi confianza absoluta en ellos, y casi destruyen mi vida. Cuando entramos a la calle de su casa, Brandon y Andrea ya estaban fuera de su coche, viéndose confundidos y cada vez más nerviosos. «Mamá, ¿qué está pasando?», gritó mi hijo cuando caminé hacia la puerta con la bolsa de viaje. «¿Por qué dimos la vuelta? Ya casi llegábamos». Dejé la bolsa en la entrada y miré a mi hijo. De verdad lo miré. ¿En qué momento se había convertido en alguien que ya no reconocía? ¿Cuándo sus problemas lo transformaron en una persona capaz de sacrificar la libertad de su madre por conveniencia propia? «Sé lo que hay en la bolsa», dije en voz baja. El color se les fue del rostro a los dos. Andrea tomó el brazo de mi hijo y vi cómo intercambiaban miradas de pánico. «Mamá, yo puedo explicarlo», empezó Brandon. No lo interrumpí, con la voz firme, a pesar de que me temblaban las manos. «No hay nada que explicar. Planeaste usarme para cometer un delito federal. Estabas dispuesto a dejarme enfrentar prisión para resolver tus problemas económicos». «No era así», explotó Andrea. «Estábamos desesperados. Le debemos mucho dinero a algunas personas y nos estaban amenazando. Pensamos que si solo hacíamos un viaje, pensaron que podían sacrificarme a mí, en lugar de enfrentar sus propias decisiones. Terminé por ella». Mi nieto estaba detrás de ellos, viéndose confundido y asustado por el comportamiento extraño de los adultos. El corazón se me rompió por él, atrapado en medio de las terribles decisiones de sus padres. Quiero que me escuchen con mucha atención, continué, sintiendo cómo mi voz se fortalecía. A partir de ahora, ya no voy a dar ningún tipo de apoyo económico a su casa. Nada de ayuda para la renta, nada de pagos del coche, nada de despensa, nada de emergencias, nada. «Mamá, no puedes hablar en serio», dijo Brandon, con la desesperación colándose en su voz. «Dependemos de eso. No podemos sobrevivir sin tu apoyo. Entonces van a tener que aprender a sobrevivir». Respondí, como millones de adultos que manejan sus finanzas sin poner a sus madres en riesgo de cargos federales por narcotráfico. Me di la vuelta para regresar a nuestro coche, pero Brandon me agarró del brazo. «Por favor, piénsalo. Cometimos un error, pero si nos cortas ahora, lo perderemos todo. La casa, los coches, todo». Retiré mi brazo con suavidad y lo miré una última vez. «Tú estabas dispuesto a que yo lo perdiera todo. Mi libertad, mi nombre, todo mi futuro. Ahora te toca enfrentar las consecuencias de tus propias decisiones». Mientras nos alejábamos, los vi por el retrovisor, de pie en la entrada de su casa, sosteniendo esa bolsa, probablemente dándose cuenta por primera vez de que su red de seguridad económica había desaparecido para siempre.
Esa noche me senté en la mesa de mi cocina e hice una lista de cada pago automático, cada cheque mensual, cada tipo de ayuda que les había estado dando. El total era abrumador. Había estado subsidiando prácticamente todo su estilo de vida durante tanto tiempo que ya había olvidado cómo se veía nuestro propio presupuesto sin esos gastos. En menos de una semana, cancelé toda forma de apoyo. Las cuentas bancarias a las que tenían acceso para emergencias, la tarjeta que les había dado para el súper, los pagos automáticos del seguro del coche, todo quedó cancelado. Esa misma noche hice algo más. Llamé a un abogado y le conté todo lo que había pasado, preguntándole qué pasos legales debía tomar para protegerme. Se horrorizó al escuchar el plan de mi hijo y me ayudó a documentarlo todo, por si algún día intentaban decir que yo había estado involucrada voluntariamente. Por primera vez en décadas, estaba poniendo mi seguridad y mi bienestar por encima de la comodidad de mi hijo. Debería haberse sentido egoísta. Pero, en lugar de eso, se sintió como lo más responsable que había hecho en mi vida, porque la verdad era que, al permitir sus malas decisiones durante tantos años, no los estaba ayudando. Les había impedido aprender a resolver sus propios problemas, a vivir dentro de sus posibilidades y a tomar decisiones adultas sobre sus propias vidas. Y ahora, por fin, tendrían que hacerlo. 4 semanas después de que les corté todo apoyo, la realidad les cayó encima con fuerza. Mi teléfono empezó a sonar sin parar. Primero era Brandon, luego Andrea. A veces incluso llamaban desde el teléfono de mi nieto para intentar hacerme sentir culpable y obligarme a contestar. Dejé que todas las llamadas se fueran al buzón de voz. Los mensajes comenzaron con enojo. Mamá, nos están rechazando las tarjetas en todos lados. No puedes abandonarnos así. Luego se volvieron desesperados. Por favor, estamos a punto de perder la casa. Ayúdanos solo una vez más, y ya veremos cómo resolver lo demás. Pero ya había escuchado esas promesas durante décadas. Esta vez me mantuve firme. Después llegó la llamada de la hermana de mi nuera, a quien apenas conocía. Gloria, creo que deberías saber que Andrea y Brandon están planeando intentar de nuevo ese viaje al norte, me dijo en voz baja. Pero esta vez piensan ir ellos solos. Están desesperados y me preocupa que hagan alguna tontería. Se me heló la sangre. Incluso después de todo lo que había pasado, seguían dispuestos a traficar drogas en lugar de buscar soluciones legales a sus deudas. Este fin de semana me pidieron que cuidara al niño, continuó. Dijeron que iban a salir por un supuesto viaje de trabajo de unos días. Llamé de inmediato a mi abogado. Me aconsejó avisar a las autoridades con esa información, pero no pude hacerlo, ni siquiera después de lo que habían intentado hacerme. Ese sábado por la mañana estaba tomando café en mi cocina cuando sonó el teléfono. Era un número que no reconocía. ¿La señora Gloria?, preguntó una voz de mujer. Habla la oficial Martínez, de las autoridades fronterizas. Su hijo, Brandon, y su nuera, Andrea, fueron detenidos esta madrugada cuando intentaban cruzar la frontera con sustancias ilegales. La señalaron a usted como contacto de emergencia. Me empezaron a temblar las manos, pero no por sorpresa. Yo sabía que esa llamada iba a llegar. ¿Y su hijo?, logré preguntar. ¿Dónde está mi nieto? Actualmente está con un familiar. Pero el sistema de protección infantil necesita definir una custodia formal, ya que usted figura como familiar directo. En cuestión de horas estaba llenando documentos de custodia de emergencia. Esa misma tarde, mi nieto llegó a casa conmigo, confundido y asustado, cargando una pequeña maleta y su peluche favorito. Abuela me preguntó esa primera noche, mientras lo arropaba en el cuarto de visitas que se convertiría en su habitación. ¿Cuándo van a regresar mamá y papá? ¿Cómo le explicas a un niño de 8 años que sus padres eligieron arriesgarlo todo, incluso a él, en lugar de aprender a vivir con responsabilidad? Tomaron malas decisiones, cariño, le dije con suavidad. Pero aquí estás a salvo con el abuelo y conmigo, y vamos a cuidarte muy bien. En los meses siguientes, el proceso legal se desarrolló tal como lo había previsto. Brandon y Andrea fueron condenados a 18 meses de prisión federal. La casa que no pudieron pagar sin mi ayuda entró en remate. Sus coches fueron embargados. ¿Y sabes qué? No sentí satisfacción alguna por su caída, solo tristeza de que hubiera llegado a ese punto
y alivio de saber que mi nieto estaba a salvo. La audiencia de custodia fue sorprendentemente sencilla. Brandon y Andrea, enfrentando una condena considerable, aceptaron firmar la custodia temporal a mi favor para evitar que su hijo entrara al sistema de acogida. Mi abogado nos ayudó a establecer un acuerdo claro que protegía los intereses de todos. Mi nieto empezó en una nueva escuela pública cerca de nuestra casa, una escuela excelente, donde yo había trabajado años atrás como secretaria. Los maestros me recordaban con cariño y se esforzaron mucho por ayudarlo a adaptarse. No hizo falta ninguna academia privada costosa, solo adultos responsables y un entorno estable. Por las tardes hacía la tarea en la mesa de mi cocina mientras yo preparaba la cena. Mi esposo le enseñó a jugar ajedrez y lo ayudaba con matemáticas. Leíamos juntos todas las noches, como yo lo había hecho con Brandon cuando era pequeño. Poco a poco, la confusión de mi nieto se fue disipando y fue reemplazada por una sensación de seguridad que nunca había tenido del todo. Ya no había discusiones constantes por dinero. Ya no había incertidumbre sobre si se pagarían las cuentas. Ya no había adultos tomando decisiones desesperadas que ponían a todos en riesgo. Abuela me dijo un día, unos 6 meses después de llegar a vivir con nosotros: «Me gusta estar aquí, es tranquilo». Fue entonces cuando entendí lo que todos habíamos estado perdiendo: la paz. Esa paz sencilla y cotidiana que nace de vivir dentro de tus posibilidades, tomar decisiones responsables y poner el bienestar de los niños en primer lugar. En cuanto a Brandon y Andrea, de vez en cuando escriben cartas desde la prisión. Las de Brandon están llenas de disculpas y promesas de hacerlo mejor cuando salga. Las de Andrea son, en su mayoría, quejas sobre las condiciones de la cárcel y recordatorios de que, según ella, yo les debo algo por todas las dificultades que están pasando. No respondo a ninguna. Mi abogado me ha advertido que, cuando salgan, probablemente intentarán recuperar la custodia de su hijo. Ya nos estamos preparando para esa batalla legal, documentando el hogar estable que le hemos dado y el progreso escolar de mi nieto. Pero por ahora, nuestros días están llenos de tareas escolares, salidas de pesca los fines de semana con mi esposo y noches tranquilas leyendo juntos en el sillón. Mi nieto está floreciendo de una manera que nunca vi cuando vivía atrapado en el caos de la irresponsabilidad financiera de sus padres. Y yo he aprendido que, a veces, el acto más amoroso es negarse a seguir permitiendo conductas destructivas, incluso cuando, y sobre todo cuando, vienen de tu propio hijo. Ahora tengo 73 años y no sé cuántos años más me queden por delante. Pero sí sé que el tiempo que tenga lo dedicaré a criar a mi nieto para que sea un hombre que resuelva sus problemas con honestidad, trate a los demás con respeto y jamás le pida a otra persona que pague el precio de sus errores. Esta es mi historia. Así fue como el instinto protector de una abuela y su decisión de poner límites no solo salvaron su propia vida, sino que le dieron a su nieto la infancia estable que sus padres no supieron ofrecerle. A veces, lo más poderoso que puedes decirle a las personas que se aprovechan de tu generosidad no es: «Te voy a ayudar una vez más». A veces es: «Te quiero demasiado como para seguir permitiéndote esto». Y, en ocasiones, eso es exactamente lo que la siguiente generación necesita escuchar. Esa es mi historia. Me encantaría saber qué piensas. ¿Alguna vez has tenido que poner límites difíciles a familiares que se aprovechaban de tu generosidad? Cuéntamelo en los comentarios y suscríbete para conocer más historias como la mía.